Principalmente el hígado lo va a sintetizar, pero también esta vía se da en la médula ósea. Esta estructura entonces es la del grupo hemo, la que en este momento voy a proceder a revisar cómo es esa vía de síntesis del grupo hemo. Primero entender que este proceso se da o inicia a nivel mitocondrial. Todo este proceso se está dando acá. Y, ok, y luego pasa otro ciclo de reacciones que se darán en el citosol. Nuevamente retorna hacia la mitocondria y es donde termina todo este proceso. Ok. ¿Qué necesito para poder biosintetizar este grupo E? Necesito de aminoácidos. Por eso es que estamos haciendo esta clase en este capítulo de proteínas, porque voy a requerir moléculas de glicina como aminoácido para la biosíntesis de este grupo hemo, pero también voy a necesitar moléculas de succinil-CoA, que nosotros hemos visto esta molécula de succinil-CoA en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, por ahí voy a tomar estas dos moléculas para formar una primera que vendría a ser el ácido aminolevulínico o ALA, que para que se dé esta síntesis de ALA o ácido aminolevulínico necesito de esta enzima que se llama ALA sintasa. ALA sintasa depende de piridoxal fosfato y además existen dos isoenzimas. La 1, a la sintasa 1 que está en el hígado y la 2 que está a nivel de la médula ósea. Bien, entonces, formado el ala, ese ala va a salir hacia el citosol y en el citosol va a realizarse la siguiente reacción. ¿Qué estoy formando? Ahora estoy formando porfobilinógeno. Por lo tanto, necesito de dos de estos ácidos aminolevulínicos para poder formar un porfobilinógeno. Por eso dice que requeriré 8 moléculas de ALA para poder obtener 4 porfobilinógenos, porque 2 me dan 1, ¿no? Un porfobilinógeno. Este paso de formación de porfobilinógeno se da gracias a esta enzima que se llama ala deshidratasa o también lo pueden encontrar como porfobilinógeno sintasa, ¿no? Sintetizará porfobilinógeno entonces. Bien, sigue el proceso. Por acá abajo va a actuar esta porfobilinógeno desaminasa para unir 4 moléculas de porfobilinógeno que están acá unidas y esta vendría a ser una estructura pues, de 4 anillos pirrólicos, ¿no? Decimos una estructura tetrapirrólica lineal que se llama hidroximetilvilano. Bien. Seguimos por acá abajo. Con ese hidroximetilvilano ahora voy a formar esta nueva estructura que es el uroporfinógeno 3. Actúa aquí la enzima uroporfinógeno 3 sintasa. Quiere decir que me va a sintetizar el uroporfinógeno. Quiere decir que de esa estructura anterior que veíamos, que era una estructura tetrapirrólica de 4 anillos, ¿no? Tetrapirrólicos, ahora voy a obtener uno, pero ya cerrada o ciclada, gracias a la enzima sintasa. He formado entonces uroporfinógeno. ¿Qué va a pasar después? Después, esta enzima, va a actuar esta enzima
uroporfinógeno descarboxilasa, que si sabemos las descarboxilasas, sabemos que van a descarboxilar a esta estructura. Y como ven, esta estructura del uroporfinógeno tiene acá restos propilos, se llaman, porque tiene 3 carbonos, o ácidos propiónicos también. Ahí tiene tres o extremos carboxilos, ¿verdad? Algunos con 3 carbonos, otros de 2. Ahí está. Todos estos restos carboxilos que hay en este extremo, ahora, gracias a esta descarboxilasa, sacará 4 de estos 8 que observamos, sacará 4 extremos carboxilos de los metilcarboxilos, ¿no? Que acá habían solo 2 carbonos de esos, está sacando 4, ya no están. Solo se queda con 4 carboxilos. Entonces ahora la estructura nueva formada se llama coproporfovirinógeno. Bien. Hasta este momento el proceso se está dando en el citosol, pero ahora ese copro 3 debe ingresar hacia la mitocondria y este coproporfirinógeno 3 ahora se oxidará. Se oxidará con esta enzima que se llama coproporfirinógeno 3 oxidasa, oxidando 2 ácidos propiónicos o restos propilos, que son estos, a grupos metilos, que son estos de acá, grupos metilos, ¿no? Hay inclusión de doble enlace ahí. Esta nueva estructura se llama protoporfovirinógeno. Entonces, coproporfirinógeno se convierte en protoporfirinógeno por el cambio de grupos propilos a vinilos. ¿Ven? Y luego, acá esta oxidasa, protoporfirinógeno oxidasa, oxida este protoporfirinógeno en protoporfirina nueva, incluyendo dobles enlaces en esa estructura para que ahora se convierta en este protoporfirina, el cual recibirá el fierro para incluirlo enzima, la ferroquelatasa, en el interior de esa estructura tetrapirrólica y se forme lo que conocemos como el grupo hemo. Bien, ese grupo hemo entonces ahora formado me sirve para utilizarlo en las estructuras de todas estas hemoproteínas que hemos dicho al inicio, ¿no? Hemoglobina, mioglobina, citocromos, catalasas requieren de este grupo hemo. Ahora, la vía de síntesis de este grupo hemo, todas estas reacciones que hemos visto, se va a ver regulada sobre esta primera enzima, que es la alacintasa. Esa enzima alacintasa va a ser inhibida por retroalimentación por la formación aumentada de este grupo hemo. Cuando ya hay mucho grupo hemo, entonces inhibe a la actividad de la sintasa para que no se produzca esta primera reacción y al final no produzca más grupo hemo. Y también esta enzima se ve favorecida y aumentará su actividad cuando los niveles de este ion ferroso aumentan también para que empiece a darse todas estas reacciones y al final me forme este grupo hemo. Bien. Entonces, todas estas enzimas que hemos revisado y visto son las que
ahora voy a mencionar, vamos a ver ahora estas enfermedades que se denominan las porfirias. Estas porfirias justamente se produce, este grupo de enfermedades, que suelen ser hereditarias, en las cuales se va a observar que hay déficit de las enzimas que hemos revisado en toda esta vía de síntesis del grupo M, ¿no? Que acabamos de ver, provocando al final que se empiece a sobreproducir estas porfirinas y o también los precursores, dependiendo de dónde está la deficiencia enzimática que se produzca, puede también acumularse los dos pasos previos en los cuales ya formé ALA o porfobilinógeno o las demás porfirinas, ¿no? Así, por lo tanto, estas porfirias, estas enfermedades, van a presentar distintos síntomas, que algunas presentarán específicamente síntomas a nivel cutáneo, otros presentarán síntomas neuroviscerales o neurológicos y otras porfirias van a presentar ambos síntomas, ambos síntomas. ¿Ven? Empecemos con las enfermedades que me provocan afección al sistema nervioso, o sea, va a presentar síntomas neuroviscerales. Dentro de estas porfirias tenemos a esta primera, que es la porfiria aguda intermitente. Porfiria aguda intermitente. Esta porfiria se va a dar porque va a tener una disminución de la actividad de esta enzima, que se llama porfobilinógeno desaminasa. Para ello tenemos que recordar toda esa vía de formación del grupo E, ¿no? ¿En qué momento actuaba esta enzima? Y ahora lo vamos a ver más adelante, pero se acuerdan que formaba porfobilinógeno y de ahí tenía que unir 4 de estos para formar el hidroximetilvilano. Entonces acá la actividad disminuye en un 50%, la actividad de esta enzima está disminuyendo en un 50%. Este es un problema autosómico dominante que la enfermedad va a comenzar en el hígado y luego va a afectar el sistema nervioso. Generalmente, estas crisis o estos episodios se van a presentar cuando el paciente requiera utilizar el sistema citocromo P450 y este sistema del citocromo P450 se utiliza para metabolizar los fármacos ahí en nuestro hígado, ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitamos una mayor demanda de este grupo hemo, o sea que estamos diciendo que acá está fallando esta enzima. Por lo tanto, se desencadena estos síntomas en estos pacientes, porque tendría que metabolizar fármacos como los barbitúricos, anticonceptivos orales, sulfamidas y alcohol, que necesitan de este citocromo P450. Por lo tanto, en esta persona con esta deficiencia, la formación de este grupo hemo va a ser menor, ¿cierto? Por lo que voy a tener una concentración baja de ese grupo hemo. Además, dice, se va a desinhibir la sintasa, o sea, en esa vía, el proceso de síntesis del grupo hemo, decíamos que la vía estaba regulada sobre la primera enzima, que era la sintasa, ¿verdad? Y que ese aumento de concentración del grupo hemo es quien inhibía a esa enzima a la sintasa. Por lo tanto, en ese paciente, al tener bajas concentraciones de ese grupo hemo, no va a haber quien inhiba esa la sintasa. Por lo tanto,
se va a dar esa primera reacción en la cual hemos dicho, se va a formar el delta ALA o ácido aminoleucínico, empezando a acumularse y también se acumulará el porfobilinógeno, porque ya no actuaría, hasta ahí ya se formó porfobilinógeno y acá es donde está baja la actividad de esta enzima, la porfobilinógeno desaminasa, que debe formar el hidroximetilbilano. ¿Mm? Esto es lo que acá en el esquema vamos a entenderlo mejor. Esto es lo que se está produciendo en esta enfermedad de la porfiria aguda intermitente. Estamos diciendo que la deficiencia de un 50% de esta enzima es esta la enzima que estamos hablando, la porfobilinógeno desaminasa, que les decía, convierte el porfobilinógeno en hidroximetilbilano, lo que conlleva a que incremente el porfobilinógeno, ¿no? Aumenta, por lo tanto, porfobilinógeno. Aumenta también, dice acá, el ALA, porque hemos dicho que si no, la actividad de esta enzima está disminuida, no va a producir la cantidad de grupo hemo suficiente, que a su vez ese grupo hemo debería inhibir a la enzima, la primera enzima que era la ala sintasa, para que no se dé esta primera reacción y no se forme el delta ALA. Pero como no hay quien inhiba, empieza a formar ALA, se empieza a acumular, se forma también por fobilinógeno, se empieza a acumular por la deficiencia de esta enzima. ¿Ven? ¿Qué síntomas entonces vamos a observar en esta porfiria aguda intermitente? Decíamos que eran síntomas neuroviscerales exclusivamente, como por ejemplo dolor abdominal central intenso, y eso es por una acumulación del porfobilinógeno que está aumentando en este paciente, ¿no? También vamos a observar efectos neurotóxicos y eso es justamente por el exceso de ese ALA que se está formando y por el déficit del grupo hemo que tampoco se está formando en cantidades adecuadas. El paciente va a presentar vómitos, hipertensión y taquicardia, y algunos pacientes pueden presentar neuropatía motora que puede desencadenar en una parálisis respiratoria. Algunos presentan ansiedad, depresión, psicosis y convulsiones que pueden ser potencialmente mortales. En cambio, en esta porfiria aguda intermitente no se van a observar síntomas fotosensibles, solamente neuroviscerales. Entonces, para el diagnóstico de esta enfermedad, debemos dosar delta ALA y porfobilinógeno, los cuales hemos dicho que se van a empezar a acumular, ¿verdad? Que un nivel normal va de -7, -4 miligramos para ALA y porfobilinógeno. Sin embargo, estos van a aumentar una cantidad considerable en este paciente. Entonces, ese aumento de ALA y porfobilinógeno a mí me dice que el problema es sobre esta enzima y que está causando la porfiria aguda intermitente. Dentro del tratamiento se debe, se debe tratar de inhibir a la primera enzima, a la ala sintasa, con el fin de que no forme más ese delta ala, y estudios dicen que cuando el paciente ingiere más cantidad de carbohidratos es una forma de inhibir a esta ala sintasa. Sin embargo, no está descrito del todo ese mecanismo de acción, el por qué estos hidratos, este aumento de hidratos de carbono inhibe a esta enzima. Ujú. También se puede administrar intravenoso hematina para que
para poder reponer esos depósitos de grupo hemo que no se están formando con normalidad y de esta manera haya suficiente grupo hemo para que pueda inhibir a la enzima a la sintasa, la primera enzima. Y además el tratamiento del dolor tenemos que dar a ese paciente. Esta es otra porfiria. Esta porfiria es denominada saturnismo o porfiria por déficit de ala deshidratasa, o también conocida, dije, como la porfobilinógeno sintasa. Entonces, hay una disminución de la actividad de la ala deshidratasa, presentando síntomas como dolor abdominal, neuropatía motora y depresión. Muy similares los síntomas a la porfiria anterior que hemos visto, que era la porfiria aguda intermitente, ¿no? ¿Qué vamos a observar en este paciente? Primero, que esta porfiria generalmente se está dando porque en las personas están expuestas a el plomo, que es el plomo justamente la que está inhibiendo a esta enzima, a la deshidratasa. Entonces hay personas que trabajan, ¿no? Con materiales que contienen plomo, como las pinturas, las baterías, incluso en las pinturas de la pared también. Algunas pinturas están fijadas con plomo para darle ese color. Entonces, de ahí estamos expuestos al plomo. Y ese plomo hace que se inhiba esa enzima, porque el plomo se une a esa enzima, a la deshidratasa. Entonces, por lo tanto, en este paciente, lo que vamos a hacer es dosar el plomo en sangre para ver si esa cantidad ha aumentado, que es lo mínimo que debemos tener, ¿no? Si aumentó el plomo en sangre, entonces eso me va a decir a mí que se trata de esta porfiria por déficit de ala deshidratasa. Eso nos ayuda a diferenciar también de la otra porfiria, porque hemos dicho que la porfiria aguda intermitente tiene síntomas similares a esta porfiria por déficit de ala deshidratasa, ¿no? Por lo tanto, cuando los pacientes presentan niveles de plomo en sangre superiores a 45 micromoles por decilitro, se les puede indicar un tratamiento quelante. Quiere decir que se le va a dar estas sustancias con la finalidad de que ese plomo se una a estos compuestos. Porque lo que sucede en esta porfiria es que el plomo se está uniendo a la ala deshidratasa, en lugar de que se una a el zinc, que en realidad esa enzima requiere de zinc para que pueda activarse. Entonces, en reemplazo de eso, se está uniendo al plomo, lo que está causando ese efecto neurotóxico, ¿no? Esta inhibición, dice, causa elevación de la concentración del ALA a través del torrente sanguíneo y el ALA al final alcanza el sistema nervioso central, causando estos efectos neurotóxicos. Ujú. Bien, entonces, cambiamos ahora de porfiria. Ahora vamos a ver las porfirias que afectan exclusivamente fotosensibilidad, ¿no? Que afectan a nivel cutáneo a las personas. Dentro de estas tenemos a la porfiria cutánea tarda, que es provocada por un déficit de la enzima uroporfinógeno 3 descarboxilasa, que tiene una actividad disminuida del 20%.
Por lo tanto, hemos dicho que en estas porfirias se va a presentar fotosensibilidad. Esta porfiria cutánea tarda suele ser una enfermedad hepática adquirida que no afecta a los tejidos hematopoyéticos y que vamos a ver que todos estos enfermedades o fármacos o, por ejemplo, la sobrecarga de hierro hacen que reduzca la actividad de esta enzima uroporfinógeno descarboxilasa. Enfermedades como hepatitis C, en el SIDA también hay una disminución de esta actividad de esta uroporfinógeno descarboxilasa. Fármacos como los estrógenos, el alcohol, el tabaquismo van a también reducir la actividad de esta enzima. La enzima de la cual estamos hablando, uroporfinógeno descarboxilasa, es esta de acá. Esta es la que tiene una actividad menor, por lo tanto, ya no podrá catalizar este paso o va a haber menos actividad por lo tanto, se empieza a acumular este uroporfinógeno 3. ¿Qué pasa con este uroporfinógeno 3? Se va a ir a través de circulación y van a llegar a tejidos celulares, en este caso a la piel, causando daño celular porque este uroporfinógeno 3 se oxida allí a porforinógeno y porfirinas, que luego se exponen a la luz solar y causan especies reactivas de oxígeno, causando lesiones celulares. Como está viajando este uroporfinógeno 3 por sangre, también termina excretándose en esa orina, dando un color rojizo a esa orina. Ujú. Entonces, en este paciente, por lo tanto, en la porfiria cutánea tarda, ese es el motivo por el cual estamos diciendo causa fotosensibilidad en este paciente, ¿no? Hay lesión de ese tejido, puede formar ampollas, daños que, por lo tanto, este paciente tiene que protegerse de esa exposición a la luz solar, ¿no? Dentro de las pruebas de laboratorio que vamos a realizar para que pueda determinarse que se trata de esta porfiria cutánea tarda, están las siguientes pruebas en orina de 24 horas, en las cuales vamos a determinar si es que existen allí uroporfirinas que, recuerdan, tenía 8 grupos carboxilos y yo les decía que esta enzima, luego la descarboxilasa, debería descarboxilar 4 de estos grupos carboxilos. Por lo tanto, al tener baja actividad, vamos a ver que en algunas estructuras saca un carboxilo, 2, 3 carboxilos. De esa manera va a eliminar estructuras que tengan 5, 6 o 7 grupos carboxilos que van a ser los penta, hexa y hepta carboxiporfirinas. Ujú. Luego también en esa orina vamos a determinar si es que se está excretando estos dos primeros compuestos de esa vía de síntesis del grupo hemo, que al encontrarse, ya sabemos, deficiente esta descarboxilasa, hasta allí ha llegado a uroporfirinas, pero antes tenemos estos otros dos compuestos, que es el ALA y el porforinógeno, que se van a formar en cantidades normales, así que yodoso en orina y no debe encontrarse aumentado. Dentro del tratamiento
son tres los objetivos, ¿no? Dirigidos para prevenir o contrarrestar esos efectos de la porfiria cutánea tarda, que es mejorar la función hepática tratando de esas patologías que puedan existir, como por ejemplo la hepatitis o sobrecarga de hierro, y reducir también la formación de radicales de porfirina en esa piel, evitando exponer al paciente a la luz solar o de repente utilizando protectores solares. También se puede administrar vía oral beta-caroteno con la finalidad de que prevenga ese daño celular al ser un antioxidante. ¿Ven? Otras porfirias que también afectan a la piel y no al sistema nervioso central está la porfiria eritropoyética congénita, en la cual la actividad del auroporfinógeno 3 sintasa está disminuido, y la otra es la protoporfiria eritropoyética, en la cual la ferroquelatasa ha disminuido. Tenemos también porfirias, dijimos que van a afectar el sistema nervioso, así como van a ocasionar fotosensibilidad. Dentro de estas se encuentran estas dos, las que presentan ambos síntomas, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata, en las cuales la actividad de las enzimas están disminuidas también. Para el caso de la coproporfiria hereditaria hay un déficit de la coproporfogrinógeno oxidasa, y para la llamada porfiria variegata la deficiencia se encuentra en esta enzima protoporfinógeno oxidasa. ¿Dónde hemos visto estas dos enzimas? Recuerdan, en esta vía, ¿ok? Ya se formó hidroximetilvilano, se formó el uroporfirinógeno y de allí se descarboxiló, se supone, 3 carboxilos para formar el coproporfirinógeno, ¿cierto? Entonces, ahí en este paso requeríamos de esta enzima, la coproporfirinógeno oxidasa, que convertía restos propilos en vinilos, es decir. Entonces estamos hablando de que en este momento una de las enzimas deficientes es esta, coproporfirinógeno oxidasa. Y la otra decíamos que era la protoporfirinógeno oxidasa. Por lo tanto, si hay deficiencias de estas enzimas, se supone que los productos que se empiezan a acumular acá será uno, el protoporfirinógeno 9, y otro será el coproporfirinógeno 3. Si estos empiezan a acumularse por deficiencias de estas dos enzimas, estos dos compuestos que están acumulándose van a inhibir por retroalimentación a esta enzima porfobilinógeno desaminasa, causando también la acumulación de porfobilinógeno. Entonces, dice, estas porfirias se caracterizan por acumulación de, uy, por acumulación de coproporfirinógeno y protoporfirinógeno, que es lo que hemos visto ahorita, que inhibían por retroalimentación, decíamos, a la porfobirinógeno desaminasa. ¿Ok? Entonces, a esta enzima también la vimos en la porfiria aguda intermitente, la cual causaba síntomas neuroviscerales. Por lo tanto, estas porfirias también van a tener esos mismos síntomas neuroviscerales. Ahora, esa acumulación de porfobirinógenos también, al acumularse,
se van a oxidar espontáneamente a porfirinas en la piel del paciente, la cual lo va a volver fotosensible también. Por eso es que en estas dos porfirias también vamos a ver problemas de fotosensibilidad muy parecidas a lo que ocurría con la porfiria cutánea tarda. Bien, hasta acá hemos terminado con estas enfermedades que son las llamadas porfirias, ¿no? Hemos recordado cómo hemos biosintetizado el grupo M y ahora lo que continúa es ver cómo es el metabolismo de las bilirrubinas, de dónde se forma esa bilirrubina y tiene que ver justamente con ese grupo hemo que acabamos de ver en esa vía de síntesis, ¿correcto? Porque la bilirrubina viene justamente del producto de desecho de esos glóbulos rojos envejecidos en los cuales existe, ¿no? Hemoglobina, y esta hemoglobina también tendrá que degradarse, por lo tanto, ese grupo hemo que existe en esta molécula de la hemoglobina tendrá que degradarse y en esa degradación tendrá que formar la bilirrubina, que es el tema de hoy, ver cómo es que se metaboliza finalmente esa bilirrubina. Bien. Bien, entonces ya dijimos que mi glóbulo rojo contiene ahí la hemoglobina y que esa molécula de hemoglobina tiene el grupo hemo. Cada glóbulo rojo dice tiene en su interior aproximadamente 270 millones de moléculas de hemoglobina. Una gran cantidad que tiene que metabolizarse o catabolizarse en el sistema retículo endotelial. Esta es la molécula de hemoglobina que me imagino ustedes vieron ya con doctora Ho, ¿no? Sus cuatro globinas y que cada globina, decíamos, tiene un grupo hemo, ¿cierto? Y estoy hablando hoy, he visto cómo se formaba ese grupo hemo y en este momento lo que voy a ver es cómo a partir de este grupo hemo se va a formar esa molécula de bilirrubina para que luego veamos cómo es que se metaboliza. El sistema retículo endotelial es el encargado de fagocitarlo y producir o liberar todos esos componentes de esa hemoglobina, ¿no? Para obtener la bilirrubina. Entonces, una vez que el glóbulo rojo ha cumplido su tiempo de vida media, que son 120 días, ¿no? Tendrá que empezar a fagocitarse esos glóbulos rojos envejecidos. De allí voy a obtener ese grupo hemo, específicamente es que voy a obtener yo esta molécula de bilirrubina. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es que se da este proceso. Ajá, esta es la molécula de bilirrubina que sabemos como característica tiene, que es una estructura insoluble. A ver, deme un minuto, voy a cerrar esa puerta que me está distrayendo. Bueno, a ver, esta molécula de la bilirrubina es una molécula que tiene como característica que es insoluble en el agua y por lo tanto tiene que ser transportada con ayuda de una molécula de albúmina. ¿Verdad? La albúmina en este caso transporta esa bilirrubina no conjugada, bilirrubina libre, dice allí, a través de sangre para que pueda irse hacia el hepatocito. Porque yo sé que en ese hepatocito tiene que darse el proceso denominado conjugación. Y justamente estamos viendo esta clase hoy porque en la siguiente semana, chicos, vamos a realizar la práctica de
bilirrubinas, ¿no? Vamos a dosar bilirrubinas. Entonces vamos a revisar un poco también la siguiente clase sobre esto. Bien, entonces, estamos diciendo que esa bilirrubina se acompaña de la albúmina, lo transporta a la albúmina para que se vaya hacia el hígado. En el hígado se da el proceso denominado de conjugación. En el hepatocito, la bilirrubina que venía libre o no conjugada o llamada indirecta también, se debe conjugar y para ello requiero de esta enzima, UDP-glucoroniltransferasa, para que conjugue a la bilirrubina con ácidos glucurónicos y lo convierta en bilirrubina conjugada o llamada directa, o, y la característica de esta que es hidrosoluble. Y ya luego cuando es conjugada es excretada o secretada a través de esos conductos biliares. Bien, todo este proceso entonces hemos visto desde acá, desde que esos glóbulos rojos fueron fagocitados, ¿no? Por los macrófagos, vaso, médula ósea en el hígado, y se libera esa hemoglobina, y que a partir de esa hemoglobina, pues yo tengo el grupo M. Los glóbulos, las globinas también son metabolizadas o catabolizadas y esos aminoácidos se liberan y deben reutilizarse para sintetizar proteínas nuevamente. El grupo M actúa sobre este grupo M, la hemoxigenasa, y abre esa estructura, abre, pierde un carbono y se convierte en biliverdina primero. Y luego esa biliverdina, a través de una reductasa, se forma ya la bilirrubina libre o indirecta. Ujú. Bilirrubina se acompaña, dije, por la albúmina, ¿cierto? Esa albúmina acompaña la bilirrubina indirecta para que sea transportado hacia el hígado. Y en el hígado la bilirrubina indirecta, dijimos, tiene que conjugarse. Conjugarse significa que la bilirrubina indirecta adquiera dos ácidos glucurónicos y entren a formar parte de esa estructura de la bilirrubina. Eso hace que la estructura se vuelva soluble en agua. Bien. A ver, este mismo proceso estamos viendo de otra forma, pero acá quiero resaltar lo siguiente, que cuando esa bilirrubina no conjugada, perdón, está viniendo acompañada de la albúmina, debe ingresar al hepatocito. Ese hepatocito también tiene que tener la capacidad de captar a la bilirrubina. Y para ello, en el hepatocito deben haber receptores específicos del polo sinusoidal del hepatocito para que pueda captar y ingresar esa bilirrubina al hepatocito. Una vez que es posible que ingrese al hepatocito, se va a unir a proteínas llamadas ligandinas o proteínas YZ para que las transporte al retículo endoplasmático liso, porque allí es donde se debe dar el proceso de conjugación de la bilirrubina. Entonces, cuando hablamos del proceso de conjugación, les decía que requeríamos de ácidos glucurónicos. Por lo tanto, un ácido glucurónico viene a ser una molécula de glucosa que se oxidó a ácido glucurónico gracias a esta enzima UDP-glucosa deshidrogenasa. ¿Sí? Oxida la glucosa a ácido glucurónico y el NAD se reduce. Entonces, formado el ácido glucurónico, se une a la bilirrubina a través de esta enzima glucuronosiltransferasa
unida al UDP, primero ingresa un ácido glucurónico, se forma el monoglucurónido de bilirrubina primero, y luego ese monoglucurónido recibe otro ácido glucurónico que al final formará el diglucurónido de bilirrubina, ¿no? Transferida por la misma enzima. Dos ácidos glucurónicos, entonces, han entrado a esa molécula de la bilirrubina. Ven, ¿dónde ingresan específicamente esos ácidos glucurónicos? Si esta es mi bilirrubina no conjugada o indirecta, en estos restos propilos que tiene acá la estructura de la bilirrubina, es que allí es donde está entrando toda esa molécula de ácido glucurónico. Acá, uno por acá y el otro por acá, ¿no? Ya de esa manera, la bilirrubina se ha vuelto soluble en agua, ¿no? Es la conjugada o llamada bilirrubina directa, la cual debe ser excretada a través de ese conducto biliar. Y esta debe terminar, por lo tanto, excretándose por ese conducto biliar hacia intestino. Pero además debemos saber de que esa bilirrubina directa o conjugada, que sabemos ese proceso se dio ahí en el hígado, de allí debe salir una pequeña cantidad de bilirrubina directa y debe terminar en circulación. Por eso es que cuando nosotros, bueno, vamos a hacer la siguiente clase, cuando saquemos una muestra de sangre, ¿qué bilirrubina voy a encontrar ahí? Voy a encontrar la indirecta que está viajando con la albúmina hacia el hígado, pero también voy a poder encontrar la directa, porque si bien es cierto, digo, se conjuga acá en el hígado, hay una cantidad mínima, pequeña, normal, que debe llegar hacia circulación. Ahora, cuando hay problemas hepáticos o poshepáticos, sí sé que esa bilirrubina directa se acumula y en ese momento, si va a salir mayor cantidad de bilirrubina directa, se va a encontrar, por lo tanto, en circulación más cantidad de bilirrubina directa y se excretará también a nivel renal y la voy a encontrar y la voy a detectar en esa orina. Cuando la bilirrubina directa o conjugada, secretada o excretada a través de esos conductos biliares, llegan hacia el intestino delgado y luego hacia el colon, ¿verdad? Tiene que realizar este proceso de metabolismo porque deben actuar acá las bacterias intestinales, en este caso, las bacterias tienen esta enzima beta-glucuronidasa, las cuales van a desconjugar a la bilirrubina, ¿no? Si llegó ahí el intestino conjugada, ahora se desconjuga, o sea, saca sus ácidos glucurónicos y vuelve a ser prácticamente bilirrubina no conjugada. Y que esa no conjugada al final se convierte en urobilinógeno, también por las bacterias intestinales. Bien, entonces, bilirrubina, para que se convierta en urobilinógeno, que es lo que acabamos de decir, necesita incluir esas bacterias intestinales 8 hidrógenos en esa estructura. 8 hidrógenos y se convierte en urobilinógeno. De toda la cantidad que se forma de urobilinógeno allí en el intestino, es más o menos un 20% que se reabsorbe
del cual de ese 20% es aproximadamente un 5% que por circulación enterohepática regresa hacia el hígado. Y el 15% restante del urobilinógeno llega hacia el riñón y se excreta en esa orina. Sabemos que ese urobilinógeno que llega hacia el riñón debe convertirse en urobilinógeno, perdón, urobilinógeno en urobilinas, pero es una parte de ese urobilinógeno que llega allí se convierte en urobilinas. El resto de urobilinógeno se excreta tal cual en esa orina. Yo sé que las urobilinas da ese color característico, ¿no? Ligeramente amarillento de mi orina. Pero el urobilinógeno cuando sale directamente a través de esa orina no da coloración a las orinas, no da ningún color a la orina. ¿Ve? Entonces, por este lado, el urobilinógeno está llegando a estercobilinas, ¿no? Las enzimas microbianas tienen que incluir dos hidrógenos allí. Y por este otro lado, en el riñón, también urobilinógeno se convierte en urobilina por una pérdida de dos hidrógenos en esa estructura. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con ese urobilinógeno que quedó ahí en el intestino? Tiene que seguir el proceso, pues debe llegar a convertirse en estercobilinógeno, en estercobilinas, luego, el cual es el pigmento que va a dar ese color característico a esas heces, ¿verdad? Entonces, depende mucho acá para que esas heces sean o muy pigmentadas o no tengan color, pues depende del problema o en todo ese metabolismo de la bilirrubina para que suceda una u otra cosa que luego lo vamos a comentar. Bueno, veamos ahora. Hablemos ahora sí, ya de las ictericias, ¿no? Las ictericias, que sabemos es una manifestación clínica en la cual se está produciendo mucha bilirrubina y se está impregnando en estos tejidos, dando esa coloración amarillenta, ¿no? Las escleras, las mucosas, la piel van a retener esa bilirrubina, dando ese color amarillento. Entonces, las ictericias pueden ser a nivel prehepático, sabemos, podría ser hepático o podría ser poshepático también. ¿Cuándo o qué pasa para que se produzca una ictericia por causa prehepática? Prehepática se supone antes de que esa bilirrubina llegue al hígado, se está produciendo en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces allí puede ser que haya una hemólisis aumentada, que sea o puede ser también un problema inmunitario, puede ser que esos hematíes están estructuralmente anormales y tenga que degradarse más de esos hematíes, o puede ser una degradación de sangre extravasada e incluso una alteración genética para que pueda captar a esa bilirrubina. Todo ello hace que acumule la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Entonces, en los análisis de laboratorio saldrá aumentado esto. ¿Qué consecuencias trae que esta ictericia prehepática, que haya mayor formación de esta bilirrubina no conjugada? Pues va a seguir el trayecto también, ¿no? Tendrá que irse al hígado acompañada de la albúmina, pero en mayor cantidad. En el hígado se conjugará más bilirrubina, quiere decir que voy a formar más directa
secretándose o excretándose también mayor cantidad de bilirrubina conjugada hacia el intestino, provocando que, por lo tanto, se produzca mayor urobilinógeno. Por lo tanto, se reabsorbe también mayor cantidad de urobilinógeno que se va hacia el hígado nuevamente y se irá hacia el riñón, convirtiéndose en urobilinas y excretándose más cantidad de urobilinógeno en orina también. Lo que quedó acá de urobilinógeno en el intestino seguirá el trayecto porque yo ya sé y dije hace un rato que se convertirá en estercobilinógeno, en estercobilinas, haciendo que ese aumento de estercobilinas pues me dé una coloración más oscura a esas heces, ¿no? Yo les dije hace un rato que el urobilinógeno no da coloración a las orinas, así que esa coloración será probablemente un poquito más amarilla, pero no da un color caoba oscura como si lo vemos cuando hay presencia de bilirrubina directa, cuando está llegando a excretarse en esa orina. Ah, entonces, en los análisis de laboratorio hemos dicho en esta ictericia prehepática, la única que va a salir aumentada es la bilirrubina no conjugada o indirecta. La directa, la directa no acumula, no aumenta en sangre, porque la directa, dijimos acá, se está conjugando en el hígado, pero también está saliendo hacia el intestino. O sea, acá lo que va a circulación de directa irá lo que usualmente va, porque no hay ningún problema que impida sea excretada hacia el intestino, ¿no? Entonces la directa debe salir normal. Hay también en estos pacientes con ictericia hepática, principalmente los que tienen enfermedades hemolíticas de larga data que pueden formar cálculos, pero a partir de moléculas de bilirrubina y forman bilirrubinatos de calcio. Generalmente los cálculos son formados a partir de colesterol, pero en este caso se están formando cálculos de bilirrubinato de calcio. Ahora, ¿qué pasa en una ictericia intrahepática o hepática? ¿No? Ya el problema está a nivel de hígado, ¿no? En este caso hay una disfunción del hepatocito, lo cual está ocasionando fallas en la conjugación y también en la excreción. Está relacionada acá algunas enfermedades con problemas genéticos, virus o fármacos que causan un problema hepático, una ictericia hepática. En los recién nacidos también podemos decir que tienen ictericia hepática porque en ellos también se produce, principalmente en los prematuros, una ictericia transitoria. Es muy usual que se presente justamente por destrucción masiva de eritrocitos o propio de la inmadurez de la enzima que conjuga la bilirrubina, de la glucoroniltransferasa. También en ellos acumulará la bilirrubina indirecta, la cual es tóxica y luego puede causar una encefalopatía por bilirrubina aumentada, que es la que conocemos como el kerníteros. En este caso, de una ictericia hepática, lo que va a acumular es la bilirrubina no conjugada, puede también acumular la conjugada, ambas. En estos niños que hemos dicho, tienen problemas de ictericia por
su propio de su inmadurez en la cual la bilirrubina indirecta se está acumulando, son sometidos a tratamientos con luz ultravioleta. La luz ultravioleta que emite una longitud de onda en este rango de 425 a 475 nanómetros tiene como objetivo isomerizar esa bilirrubina indirecta a compuestos que se vuelvan más solubles para que estos pigmentos puedan excretarse en la orina, ¿no? También en estos niños se puede recibir tratamientos como la exsanguinotransfusión para eliminar el exceso de bilirrubina y evitar aparezcan esos daños, ¿no? De encefalopatía. En la ictericia hepática, entonces, estamos en los análisis de laboratorio, vamos a ver que está llegando la bilirrubina indirecta, está saliendo aumentada porque hemos dicho que el problema está acá, ¿no? En el hepatocito. Entonces, la indirecta aumenta porque no se puede conjugar y la conjugación es deficiente. Y lo que conjugó, que se convirtió en bilirrubina directa, también la directa aumenta porque no puede salir del hepatocito, ya por un problema exclusivamente del hepatocito, porque hay una disfunción de ese hepatocito, entonces no logra salir. El problema allí es hepático, porque hay microobstrucción, decimos. Entonces, saldrá directa al intestino, pero se acumulará también, saldrá en menos cantidad. Y al acumularse la bilirrubina directa, llegará a circulación en mayor cantidad, entonces en ese momento detectamos que ambas, indirecta y directa, saldrán acumuladas. Como salió a circulación, yo sé que esa directa termina en el riñón y se excretará en esa orina. Entonces habrá presencia de bilirrubina directa en la orina, lo cual allí sí vamos a observar que la orina tiene ese cambio de color, un color oscuro, un color caoba, porque lo está dando la presencia de bilirrubina directa en esa orina. En cambio, si estamos excretando menos bilirrubina directa hacia el intestino, se estará formando menos urobilinógeno también. No estoy diciendo que no se forme nada, sino que se está formando menos cantidad, menos se reabsorberá, menos está llegando hacia el riñón y menos urobilinas estoy formando también. Pero ya sabemos que acá la coloración de las orinas lo está dando la presencia de la bilirrubina. Si menos urobilinógeno tenemos ahí en el intestino, se está formando menos estercobilinógeno y menos estercobilinas. En la ictericia posthepática, ¿qué sucede? Acá el problema es netamente obstructivo. Ahí en esos conductos biliares algo está causando obstrucción que impide que pase hacia el intestino. Sale del hígado con normalidad, sale, pero allí hay un bloqueo en ese conducto biliar. Entonces, la bilirrubina se empieza a acumular, la directa, ¿verdad? Y si se acumula y no pasa hacia el intestino, no voy a poder formar los pigmentos que me dan el color a esas heces, ¿no? Entonces voy a ver presencia de heces de color pálido en ese caso. ¿Qué más? La orina también presentará un color oscuro porque dije, es la conjugada que al ser hidrosoluble está llegando al riñón y se está excretando en esa orina. Y no hay urobilinógeno ni urobilina en la orina porque la directa no pasó al intestino y por lo tanto no está formando urobilinógeno
ni urobilinas. Entonces, en esta ictericia posthepática, la bilirrubina que acumulará será la conjugada solamente. ¿Bien? El problema está acá, en este conducto biliar que ya no puede llegar hacia el intestino, no hay formación de urobilinógeno, no forma estercobilinógeno, no estercobilinas. Como se está acumulando la directa, está llegando por circulación hacia el riñón y está excretándose en esa orina, ¿no? Y no hay formación de urobilinógenos y urobilinas. Entonces, bilirrubina indirecta en cantidades normales cuando saque esa sangre y bilirrubina directa sí me va a salir aumentada. Todas estas enfermedades están relacionadas con estas ictericias que hemos visto a nivel prehepático, ¿no? La causa principal hemos dicho hemólisis. Hay enfermedades autoinmunitarias, hemoglobinas anormales que pueden causar estos problemas prehepáticos. Y el problema intrahepático, hay más enfermedades relacionadas con esta, que pueden ser infecciosas por virus, ¿no? Como las hepatitis, o pueden ser fármacos como el paracetamol, el alcohol, que estén causando este problema hepático. También hay errores congénitos. Dentro de esta se encuentran todos estos síndromes en los cuales las deficiencias de la glucoroniltransferasa van a ir variando, ¿no? En los neonatos que también dijimos, ¿no? Una ictericia fisiológica hasta cierto punto normal y que luego ya sabemos que en el tratamiento es sometido a esa luz ultravioleta. Y los problemas hepáticos, perdón, poshepáticos, que hemos dicho generalmente son obstructivos. Entonces también tenemos ahí enfermedades de cálculos, tumores que finalmente obstruyen esa vía biliar y van a causar esta ictericia poshepática. Este es un cuadrito en el cual, a ver, tenemos esto, sí, en el cual nos dan tres ejemplos de las ictericias y cómo se encuentran los valores de estas bilirrubinas urobilinógeno en este paciente. A ver, en el Harper lo pueden encontrar, está allí. Un estado normal de este metabolismo de la bilirrubina, pues nos va a conllevar a que tenga una bilirrubina directa e indirecta dentro de estas concentraciones, ¿no? La directa de 0,1 a 0,4 y la indirecta de 0,2 a 0,7. Eso hace que la bilirrubina total sea de 0,3 hasta 1,1 miligramos por decilitro. Nos dice que en un estado normal el paciente debe excretar urobilinógeno normalmente en esa orina hasta 4 miligramos al día, ¿no? Es lo normal. Que normalmente la bilirrubina directa no debe llegar a la orina, ¿no? Lo normal. Y que de urobilinógeno fecal debemos tener entre 40 a 280 miligramos por día también, ¿no? Ese urobilinógeno también se podría excretar. En cambio acá nos habla de este problema de anemia hemolítica, ¿no? Que se supone sería un problema prehepático, ¿cierto? Y que ahí hemos dicho que en el problema prehepático siempre la indirecta me va a salir aumentada en esos análisis de laboratorio, más no la directa, solo la indirecta. Se supone si aumentó la indirecta, todo aumenta, dije, ¿no? Todo aumenta, incluyendo el urobilinógeno, porque está llegando a conjugarse más la bilirrubina, se ha formado más directa, pero también se está eliminando, excretando a través de esos conductos biliares la directa, formando por lo tanto más urobilinógeno. Está incrementada. ¿Qué más?
En esta situación de la ictericia prehepática, como la directa no se acumula, por lo tanto no va a llegar hacia la orina. No voy a detectar bilirrubina allí. El urobilinógeno fecal, sí, propio de lo previo, primero que está viniendo aumentado, también se formará en mayor cantidad, se excretará. El problema de una hepatitis. En la hepatitis hemos dicho que es causa a nivel hepático, ¿verdad? Así que sería una ictericia hepática en la cual hemos dicho que ambas bilirrubinas aumentará, tanto la indirecta como la directa aumenta. Urobilinógeno urinario se va a encontrar disminuido si hay microobstrucción, sí, porque dijimos, la directa se está acumulando por un problema de disfunción del hepatocito, no está saliendo hacia el intestino, está saliendo, pero en menor cantidad, ¿no? Porque hay microobstrucción. Entonces, en ese caso, también llegará a formarse en menos cantidad el urobilinógeno. Hay presencia de bilirrubina en la orina, sí, si hay microobstrucción, habrá presencia de bilirrubina en esa orina. Y el urobilinógeno también estará disminuido, por lo tanto, ¿no? Se ha formado menos urobilinógeno. Luego, tengo la ictericia obstructiva. Ya, esta es un problema posthepático, ¿no? Algo obstruye en ese conducto biliar, decíamos, y por lo tanto la directa no sale hacia el intestino. Entonces, la directa estará aumentada, la indirecta estará dentro de lo normal. Si no ha salido directa, no ha formado urobilinógeno, por lo tanto no hay urobilinógeno en esa orina. La bilirrubina en la orina está presente, sí, porque se está acumulando, se está yendo por circulación hacia el riñón y se está excretando en la orina. Y el urobilinógeno, vamos, podría encontrarse en cantidades trazas o no debería haber. En el examen de orina que vamos a tener, y eso lo vamos a hacer también en el laboratorio, vamos a ver cuáles son esas pruebas de orina para determinar presencia de urobilinógeno o presencia de bilirrubinas en la orina. En una ictericia prehepática, que hemos dicho, lo que va a aumentar ahí es la bilirrubina indirecta, pues esa bilirrubina indirecta no puede llegar a excretarse en esa orina porque sabemos que está allí unida a la albúmina, lo que impide que se pueda filtrar a nivel renal. Por lo tanto, esa orina sigue de ese color, ¿no? Normal. ¿Puede formarse más urobilinógeno? ¿Llegar más urobilinógeno? Sí. Podría formar más urobilina de repente, pero no es significativo para tener, ¿no? Un color, como si lo está dando el caso de cuando llega a esa orina la bilirrubina directa, porque ahí sí ve un cambio de color y esto va a suceder tanto en la ictericia hepática como la poshepática, porque en ambas se ve el aumento de bilirrubina directa, la cual sí, al ser hidrosoluble, va a llegar al riñón, se va a filtrar y por lo tanto se va a excretar en esa orina. ¿Ve? Bien, chicos, hemos terminado la clase. Vamos ahora a pasar la asistencia con un Kahoot. Vamos a ver dónde está. Ya, vamos por acá. Bien, van a entrar entonces con su primer apellido y con su nombre. Un apellido y un nombre. Vamos, ahí está.
Quiero ver cuántos son. Entonces, 31. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ahí está. Ya empezamos, a ver. Ujú. Bien, vamos a empezar. Ujú. A ver, ¿cuál es el principal precursor de la síntesis del grupo E? Ujú. ¿Cuál es? La glicina, tirosina, glicerol o ácido succínico, dice. Ujú. Ok, el aminoácido glicina con el succinil-CoA, ¿verdad? Empezaba esa síntesis del grupo E. Muy bien. Espinal. ¿Qué enzima es inhibida por el plomo? A la deshidratasa, ferroquelatasa, uroporfinógeno oxidasa o porfobilinógeno desaminasa. Recuerdan que la enzima tenía dos nombres, ¿no? A la deshidratasa o porfobilinógeno sintasa. Esa es la enzima que inhibe después cuando nos exponemos al plomo. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias aumenta en la orina en la porfiria cutánea tarda? El ALA, uroporfirinas, protoporfirinas, la hemoglobina. ¿Cuál? Las uroporfirinas. Recuerdan que estas llegan a piel, se oxidan, forman radicales libres, ¿no? Cuando se exponen al sol. Esa era. Bien, 4. ¿Qué órgano es responsable de conjugar a la bilirrubina? Ujú. En el hígado y específicamente en el retículo endoplasmático liso. No se olviden de eso. Ya, vamos. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de ictericia en recién nacidos? Ah, ujú. Mm, La deficiencia de la glucuroniltransferasa, recuerden que generalmente sucede por que esas enzimas no están bien desarrolladas, ¿no?
6. ¿Qué tipo de ictericia se asocia con aumento de bilirrubina indirecta y directa? Una ictericia prehepática, fisiológica neonatal, hepática o colestásica o por hemólisis. Ujú, la hepática, correcto. Y la última, ¿cuál de las siguientes condiciones causa una ictericia por acumulación de bilirrubina no conjugada? Ujú. Mm, ujú. Hemólisis es lo correcto, ¿no? Cuando haya mayor hemólisis, ¿cuál es la que se acumula, dijimos, la bilirrubina no conjugada? En una hepatitis viral serían ambas. En la obstrucción biliar sería ya poshepática y la directa aumentaría. Y en la cirrosis, como es hepática, serían ambas también. Entonces sería, lo correcto es la hemólisis. Muy bien. Bien, chicos, terminamos. Gracias, Fuentes, Claudia. Gracias, Abraham. Y en primer lugar está Menéndez Ciari. Bueno, em, esta es la última clase, chicos, con ustedes. Deseo que todo les vaya bien. Ya no nos vamos a ver, solo con los chicos que tienen laboratorio conmigo. Así que estudien para el jueves, que será nuestro, ¿ya? El siguiente jueves nuestro examen. Doctora, Cuídense. disculpe, ¿desde qué tema va a venir en el examen?